Hoy quiero compartir contigo una historia que me ha conmovido profundamente, una historia que llevo en el corazón desde que la descubrí y que estoy seguro va a tocar algo muy dentro de ti, algo que quizá ni siquiera sabías que necesitabas escuchar hoy. Es la historia de un hombre que vivió hace más de 1700 años, un hombre común y corriente como tú y como yo, que un día tuvo que elegir entre salvar su vida o entregar todo por amor a Cristo. Y déjame decirte algo que te va a sorprender. La decisión que tomó ese hombre en el año 303, en una pequeña ciudad de Italia, tiene el poder de cambiar tu vida hoy mismo, aquí y ahora, en este preciso instante en que me estás escuchando. Porque lo que voy a revelarte sobre San Benigno de Todi no es sólo la crónica de un martirio, es el secreto de la fidelidad verdadera, o esa fidelidad que el mundo necesita tan desesperadamente en estos tiempos. Así que te invito a que te quedes conmigo hasta el final de este recorrido, porque al terminar vas a entender algo fundamental, que la fidelidad no es una virtud del pasado, sino la llave que abre las puertas del cielo, hoy, mañana y siempre. Y si esta historia toca tu corazón como ha tocado el mío, te pido que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas historias de fe que compartimos aquí, y que dejes un comentario al final contándome qué significa para ti la fidelidad. O simplemente escribe una oración por todos los que están luchando en este momento por mantenerse fieles a Dios a pesar de las pruebas. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, o alguien que necesita un testimonio de fe, de esperanza, de valentía, comparte este video con esa persona, porque créeme, las palabras que vas a escuchar aquí tienen el poder de transformar corazones. Permíteme llevarte a un lugar y un tiempo muy lejanos, pero al mismo tiempo muy cercanos a nosotros. Imagina la Italia del siglo III, específicamente una ciudad llamada Todi, en la región de Umbría. Umbría, esa tierra hermosa del corazón de Italia, verde y montañosa, donde siglos después nacería otro gran santo, Francisco de Asís. Pero estamos en el año 250, 260 aproximadamente, décadas antes de que Francisco naciera, en un tiempo cuando ser cristiano no era una tradición heredada ni una identidad cultural cómoda, sino una decisión peligrosa, una apuesta radical que podía costarte todo, literalmente todo. El Imperio Romano dominaba el mundo conocido con mano de hierro, y aunque había momentos de relativa paz para los cristianos, también había períodos de persecución brutal, salvaje, inimaginable para nosotros, que vivimos en sociedades donde la libertad religiosa es un derecho fundamental. En aquellos días, confesar el nombre de Cristo en público podía significar tu sentencia de muerte. En ese contexto nace Benigno. No sabemos mucho sobre su familia, no tenemos registros detallados de su infancia, como los tenemos de otros santos más documentados. Pero lo que sí sabemos, y esto es lo hermoso, es que su nombre mismo nos habla de quién fue. Benigno significa bondadoso, benévolo, de buen corazón. Y permíteme detenerme aquí un momento porque esto no es casualidad. En la antigüedad, los nombres no eran solo etiquetas, eran profecías, o eran destinos, eran identidades. Cuando los padres de este niño lo llamaron Benigno, estaban declarando algo sobre su carácter, o quizá el Señor mismo estaba preparando el camino para que este niño creciera y se convirtiera en el reflejo viviente de la bondad de Dios. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Imagina a este niño creciendo en Todi, una ciudad que ya para entonces
tenía varios siglos de historia, una ciudad con sus templos paganos, sus comerciantes, sus artesanos, sus familias, que vivían día a día bajo el gobierno romano. ¿Cómo llegó el cristianismo a esa ciudad? Seguramente a través de viajeros, de comerciantes, de soldados que habían escuchado el Evangelio en Roma o en otras ciudades y lo llevaban consigo como un tesoro escondido. El Evangelio siempre se ha movido así, de corazón a corazón, de casa en casa, a como una semilla que el viento lleva y deposita en tierra fértil. Y la tierra del corazón de Benigno era extraordinariamente fértil. No sabemos en qué momento exacto Benigno conoció a Cristo. Fue en su niñez, criado en una familia cristiana que se reunía en secreto para orar y partir el pan. Fue en su juventud, cuando quizá escuchó a un predicador itinerante hablar del Dios que se hizo hombre por amor. ¿O fue más tarde, en su adultez temprana, cuando un encuentro personal con el Señor transformó por completo el rumbo de su vida? Lo que sí sabemos, y esto está documentado en las escasas pero preciosas fuentes que tenemos sobre él, es que Benigno no solo se convirtió al cristianismo, sino que respondió a un llamado aún más profundo, el llamado al sacerdocio. Déjame explicarte lo que significaba ser sacerdote cristiano en el siglo III. No era como hoy, donde los sacerdotes tienen seminarios, universidades, bibliotecas llenas de teología, siglos de tradición y doctrina bien establecida. En aquellos días, ser sacerdote significaba ser discipulado directamente por otros cristianos más antiguos en la fe, aprender de memoria las Escrituras, meditar día y noche en la palabra, entregarte completamente al servicio de la comunidad cristiana, que muchas veces se reunía en casas privadas, en catacumbas, en lugares escondidos donde los espías del imperio no pudieran encontrarlos. Ser sacerdote significaba estar dispuesto a ser el primero en ser arrestado si la persecución llegaba a tu ciudad, porque eras el líder visible, el pastor del rebaño, y los lobos siempre van primero por el pastor. Benigno aceptó ese llamado, y al aceptarlo, estaba afirmando, sin saberlo todavía, su sentencia de muerte. Pero también estaba firmando su sentencia de vida eterna, su entrada triunfal al cielo, su corona de gloria que nadie le podría quitar jamás. ¿Ves la paradoja? El camino a la muerte se convirtió en el camino a la vida verdadera. Y eso, hermano, hermana que me escuchas, eso es el corazón del Evangelio. El que pierda su vida por mí, la encontrará, dijo Jesús. Benigno estaba a punto de descubrir la verdad más profunda de esas palabras. Como sacerdote, Benigno se destacó por algo muy específico que las crónicas mencionan una y otra vez: su bondad hacia los necesitados. No era solo un maestro de doctrina, no era solo alguien que celebraba los sacramentos de manera correcta, sino que era conocido en toda la ciudad de Todi como el hombre que visitaba a los encarcelados, que llevaba comida a los hambrientos, que consolaba a las viudas, que acogía a los huérfanos, que abría las puertas de su corazón y de su casa a cualquiera que estuviera sufriendo. Y esto es algo que me emociona profundamente, porque nos recuerda que la verdadera fe siempre, siempre se manifiesta en obras de amor concreto. Santiago lo dijo de manera clara: la fe sin obras está muerta. Benigno no tenía una fe muerta, teórica, de palabras bonitas que no se traducían en acciones. Tenía una fe viva, ardiente, que lo impulsaba a salir cada día a buscar a los más vulnerables, a los que la sociedad romana despreciaba y marginaba, para llevarles el amor tangible de Cristo. Y aquí está uno de los primeros minimisterios que quiero que consideres mientras avanzamos en esta historia.
¿De dónde sacaba Benigno la fuerza para amar así? Porque amar no es fácil, de especialmente amar a los que no pueden devolverte nada, a los que la sociedad considera un estorbo, a los que están encarcelados muchas veces por crímenes reales. ¿Cómo podía Benigno entrar en esas cárceles oscuras, malolientes, llenas de violencia y desesperación, y ver en cada prisionero la imagen de Cristo? La respuesta es sencilla pero profunda. Porque Benigno había encontrado el secreto de la vida espiritual, había descubierto que cuanto más te vacías de ti mismo en el servicio a los demás, más te llenas de la presencia de Dios. Es como un pozo. Cuanto más sacas agua, más agua fresca brota desde las profundidades. Cuanto más amor das, más amor recibes del Señor para seguir dando. Los años pasaron, y la comunidad cristiana de Todi creció bajo el liderazgo de Benigno y otros presbíteros. Pero las nubes oscuras se estaban formando en el horizonte del imperio. El emperador Diocleciano había llegado al poder en el año 284, y aunque al principio su gobierno fue relativamente tolerante con los cristianos, eso estaba a punto de cambiar de manera dramática, porque Diocleciano, junto con otros emperadores que gobernaban diferentes partes del imperio, en ese sistema complejo que se llamaba la tetrarquía, comenzó a preocuparse por la creciente influencia del cristianismo. Los cristianos no adoraban a los dioses romanos, no participaban en los cultos imperiales, no ofrecían sacrificios al emperador como si fuera un dios. Para los gobernantes romanos, esto no era solo una cuestión religiosa, era una cuestión política, una amenaza al orden establecido, una rebelión silenciosa, pero poderosa. Y así llegamos al año 303. El 23 de febrero del año 303, Diocleciano emitió un edicto que desataría la última y más feroz persecución contra los cristianos en el Imperio Romano. Este edicto ordenaba la destrucción de las iglesias, la quema de las escrituras cristianas, la destitución de todos los cristianos que ocuparan cargos públicos y la prohibición absoluta de las reuniones cristianas, pero eso fue solo el comienzo. Pronto siguieron más edictos aún más duros. Los líderes cristianos debían ser arrestados y obligados a ofrecer sacrificios a los dioses romanos, y si se negaban, debían ser ejecutados. Y finalmente, el edicto más terrible de todos: todos los cristianos, sin excepción, debían ofrecer sacrificios a los dioses o enfrentar la muerte. La noticia llegó a Todi como un trueno que anuncia la tormenta. Imagina el pánico, el miedo, la confusión en la comunidad cristiana. Familias que habían vivido su fe tranquilamente durante años, ahora se encontraban ante una elección imposible: renegar de Cristo y vivir, o mantenerse fieles y morir. Algunos huyeron de la ciudad, buscando refugio en las montañas o en regiones donde la persecución no fuera tan intensa. Otros se escondieron, esperando que la tormenta pasara. Y otros, los más débiles en la fe, cedieron ante la presión y ofrecieron los sacrificios, aunque sus corazones estuvieran destrozados por la vergüenza y el remordimiento. ¿Y Benigno? Benigno hizo exactamente lo contrario de lo que cualquier persona razonable hubiera hecho. En lugar de esconderse, salió a las calles. En lugar de guardar silencio, alzó su voz. O en lugar de dejar que el miedo paralizara a su comunidad, se convirtió en un faro de valentía y de fe. Comenzó a predicar abiertamente en las plazas públicas de Todi, denunciando la idolatría, proclamando que solo hay un Dios verdadero, invitando a la gente a no traicionar su fe, a no cambiar la vida eterna por unos cuantos años más de vida terrenal.
Detengámonos aquí, porque este es un momento crucial. ¿Qué pasaba por la mente de Benigno cuando tomó esa decisión? No era un ingenuo, no era alguien que no entendiera las consecuencias. Sabía perfectamente que al predicar públicamente contra la idolatría, estaba firmando su sentencia de muerte. Sabía que los soldados vendrían por él, sabía que sería arrestado, torturado, ejecutado. Y aún así salió a predicar. ¿Por qué? Porque había algo en su corazón más fuerte que el miedo a la muerte. El amor a Cristo y el amor a sus hermanos en la fe, que necesitaban un ejemplo de valentía, que necesitaban ver que era posible mantenerse fiel hasta el final. Y esto me lleva a reflexionar sobre algo que es tremendamente relevante para nosotros hoy. Vivimos en un tiempo donde no nos enfrentamos a persecución física en la mayoría de nuestros países, gracias a Dios. Nadie va a arrestarnos por ir a misa el domingo. Nadie va a ejecutarnos por llevar un crucifijo al cuello. Pero enfrentamos otro tipo de persecución, más sutil pero igualmente peligrosa. La persecución del silencio, la persecución de la indiferencia, la presión social de esconder nuestra fe, de no hablar de Cristo en público, por miedo a ser considerados fanáticos o anticuados o intolerantes. Y ante esa presión, y muchos cristianos hoy hacen lo mismo que algunos hicieron en tiempos de Benigno, se esconden, se callan, adaptan su fe al gusto del momento, diluyen el Evangelio hasta que ya no incomoda a nadie y por lo tanto ya no transforma a nadie. Benigno nos desafía a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a dar testimonio público de mi fe aunque me cueste algo? Aunque me cueste relaciones, aunque me cueste aceptación social, aunque me cueste oportunidades de trabajo? No te estoy diciendo que busques el martirio, ni que seas imprudente, pero sí te estoy invitando a que examines tu corazón y te preguntes si tu fe es tan importante para ti que estás dispuesto a defenderla cuando sea necesario. Los soldados no tardaron en llegar. Benigno fue arrestado, probablemente mientras predicaba en una de las plazas de Todi. Lo llevaron ante el magistrado local, o es el funcionario romano encargado de hacer cumplir los edictos imperiales. Y aquí es donde tenemos que usar nuestra imaginación santificada, porque aunque no tenemos un registro palabra por palabra del interrogatorio, conocemos cómo funcionaban estos procesos, basándonos en los actas de otros mártires de la misma época. El magistrado seguramente le ofreció a Benigno la misma opción que les ofrecía a todos. Todo lo que tienes que hacer es ofrecer un poco de incienso a los dioses, hacer una libación al emperador. Es un gesto simbólico, toma solo un momento. Hazlo y eres libre. Vuelve a tu casa, vuelve a tu vida. Nadie tiene que morir aquí hoy. Qué tentación tan sutil, ¿verdad? No le estaban pidiendo que dejara de ser cristiano en su corazón, solo que hiciera un gesto externo, algo que podía racionalizar como una simple formalidad cívica sin significado real. Después de todo, ¿no era más importante quedarse vivo para seguir sirviendo a la comunidad cristiana? ¿No podía hacer más bien vivo que muerto? Pero Benigno conocía la verdad que nosotros a veces olvidamos, que no hay tal cosa como un compromiso pequeño con el mal, que no podemos servir a dos señores, que o Cristo es Señor de todo o no es Señor de nada. La idolatría no era solo un asunto de estatuas y rituales, era una declaración sobre quién tiene autoridad suprema en tu vida. Ofrecer incienso a los dioses romanos era decir: estos dioses y este emperador tienen poder sobre mí. Negar a Cristo, aunque fuera por un momento, era traicionar todo lo que Benigno había predicado durante años. Era devastar la fe de los cristianos que lo miraban como su pastor y su ejemplo.
era cambiar la eternidad por un momento de cobardía. Así que Benigno respondió con la claridad y la firmeza que caracterizaba a los mártires. Solo hay un Dios verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él solo adoraré, a Él solo serviré. Vuestros dioses son mentira, son demonios que engañan a los hombres. El emperador es un hombre mortal como yo, y no tiene derecho a exigir adoración que solo pertenece a Dios. No ofreceré incienso, no haré libación, no negaré a mi Señor aunque me cueste la vida. Porque, ¿qué ganancia hay en vivir unos años más si pierdo mi alma para siempre? Puedo imaginar el silencio que siguió a esas palabras. Puedo imaginar la furia del magistrado, pero también quizá un destello de asombro, incluso de respeto involuntario, ante alguien que tenía convicciones tan profundas que estaba dispuesto a morir por ellas. Porque el mundo romano, a pesar de su crueldad, tenía cierta admiración por el valor, por la virtus, esa fuerza de carácter que distinguía a los héroes. Y Benigno, en ese momento, estaba mostrando un tipo de valor que superaba al valor militar de los gladiadores y los soldados. El valor del alma que se mantiene íntegra ante las amenazas más terribles. El magistrado intentó otras tácticas. Quizá le ofreció dinero, posición, privilegios. Quizá le advirtió sobre los tormentos que le esperaban si persistía en su rebeldía. Quizá le mostró los instrumentos de tortura para quebrantar su voluntad. Pero Benigno permaneció firme, no con una firmeza arrogante o altiva, sino con la firmeza tranquila de quien sabe en quién ha puesto su confianza, de quien ha anclado su alma en una roca que ninguna tormenta puede mover. Y entonces comenzó el sufrimiento. Las fuentes nos dicen que Benigno fue sometido a torturas, aunque no especifican exactamente cuáles. Basándonos en lo que sabemos de otros mártires de la misma época, podemos imaginar los azotes, los garfios de hierro que desgarraban la carne, quizá el potro que dislocaba las articulaciones, quizá las quemaduras con hierros candentes. El objetivo de estas torturas no era simplemente causar dolor, sino quebrantar la voluntad, hacer que la persona cediera y negara su fe. Era una guerra psicológica, tanto como física. Y mientras su cuerpo sufría tormentos indecibles, ¿qué pasaba en el corazón y la mente de Benigno? Aquí es donde entramos en el misterio más profundo del martirio, ese misterio que sólo los santos entienden completamente, que en el momento de mayor sufrimiento físico, el alma puede experimentar la mayor cercanía con Dios. Los mártires hablaban de sentir la presencia de Cristo con ellos, sosteniéndolos, dándoles fuerza sobrenatural para soportar lo insoportable. Hablaban de una paz inexplicable, de un gozo paradójico que brotaba en medio del dolor. Esto no significa que el dolor no fuera real o terrible, sino que Dios les daba una gracia especial, un consuelo que el mundo no puede dar ni quitar. Benigno, en su tormento, probablemente oró. Quizá repitió las palabras del Salmo 23. Aunque camine por valles tenebrosos, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Y quizá recordó las palabras de Jesús. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quizá pensó en el propio Cristo en la cruz, y encontró consuelo en saber que su Señor había pasado antes por ese mismo camino de sufrimiento, y que ahora lo esperaba al otro lado con los brazos abiertos. Las torturas no lograron quebrantarlo. Su fe permaneció intacta, su confesión de Cristo no vaciló. Y entonces el magistrado, frustrado y quizá secretamente impresionado, dictó la sentencia final: muerte por decapitación. Esta era, irónicamente, considerada una forma honorable
de ejecución en el mundo romano, reservada para ciudadanos romanos y para aquellos a quienes se les reconocía cierto estatus. Las ejecuciones más crueles y deshonrosas, como la crucifixión o ser devorado por bestias salvajes, se reservaban para los esclavos y los criminales más despreciados. Que Benigno fuera condenado a la decapitación sugiere que incluso sus perseguidores reconocían algo en él que los obligaba a tratarlo con un mínimo de respeto. Lo llevaron al lugar de la ejecución. Era el 13 de febrero del año 303. El invierno estaba terminando, la primavera estaba cerca, y Benigno estaba a punto de entrar en la primavera eterna del cielo. Imagina ese momento, las calles de Todi, quizá algunos cristianos mirando desde lejos, llorando, orando en silencio, admirando y al mismo tiempo sintiendo su propia fe fortalecida por el testimonio de su pastor. Otros ciudadanos, paganos curiosos, observando este espectáculo que se había vuelto tan común en esos días oscuros de persecución. Benigno caminó hacia su muerte con dignidad. No iba como un derrotado, sino como un vencedor, porque en la paradoja del Evangelio, la derrota aparente es la victoria definitiva. Cuando pierdes tu vida por Cristo, es cuando verdaderamente la encuentras. Cuando el mundo te quita todo, es cuando lo ganas todo. Cuando te quebrantan físicamente, es cuando tu espíritu se eleva más alto que nunca. Llegó el momento final. Le ordenaron que se arrodillara. El verdugo levantó la espada. Y en ese último instante antes del golpe, ¿qué pasó por la mente de Benigno? No lo sabemos con certeza, pero basándonos en los testimonios de otros mártires, podemos imaginar que vio algo que los presentes no podían ver. El cielo abriéndose, Cristo esperándolo, los ángeles y los santos que habían ido antes que él, preparados para recibirlo en su hogar eterno. Y quizá escuchó las palabras que todo siervo fiel anhela escuchar. Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. La espada cayó. La cabeza de Benigno se separó de su cuerpo, y en ese preciso instante, el 13 de febrero del año 303, un alma pura y fiel entró en la presencia de Dios. El mártir de la fidelidad había completado su testimonio. El bondadoso Benigno había dado su último y mayor acto de amor, entregar su vida por aquel que primero entregó su vida por él. Pero la historia no termina ahí, hermano, hermana que me escuchas, porque el martirio de Benigno, como todos los martirios, no fue un final, sino un comienzo. Los cristianos de Todi recogieron su cuerpo con reverencia y lo sepultaron como correspondía a un santo. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, un lugar donde los cristianos iban a orar, a pedir su intercesión, a fortalecerse en su propia fe al recordar su ejemplo. Y aquí quiero hacer una pausa para explicarte algo fundamental sobre el martirio que a menudo malentendemos en nuestra época. El martirio no es el resultado de buscar la muerte o tener una actitud suicida. Los mártires no buscaban morir, buscaban vivir la verdad cueste lo que cueste. No amaban la muerte, amaban la vida eterna más de lo que temían la muerte temporal. El martirio es el testimonio supremo de que hay algo por lo cual vale la pena morir, porque es lo único por lo cual realmente vale la pena vivir. Benigno no fue a provocar a las autoridades por el simple deseo de ser ejecutado. Predicó el Evangelio porque esa era su vocación, su llamado, su responsabilidad como pastor. Y cuando las autoridades lo arrestaron por ello, no negó su fe porque eso hubiera sido traicionar todo lo que él era y todo lo que Cristo había hecho por él.
El martirio fue la consecuencia natural de su fidelidad inquebrantable, no el objetivo que buscaba. Los años pasaron, y la memoria de San Benigno se mantuvo viva en Todi y más allá. La persecución de Diocleciano, aunque terrible y sangrienta, no logró destruir el cristianismo. Todo lo contrario, la sangre de los mártires, como dijo Tertuliano, se convirtió en semilla de nuevos cristianos. La gente veía a hombres y mujeres como Benigno enfrentar la muerte con tal paz, tal valentía, tal convicción, y se preguntaban, ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? ¿O qué saben ellos que nosotros no sabemos? ¿Qué poder es ese que les da fuerza para soportar lo insoportable? Y muchos se acercaban a investigar, a preguntar, a conocer a ese Cristo por quien los mártires estaban dispuestos a morir. Y al conocerlo, ellos también se convertían. Apenas unos años después del martirio de Benigno, en el año 313, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad religiosa en todo el imperio. La persecución terminó. Los cristianos pudieron salir de las sombras y practicar su fe abiertamente. Y para el final de ese siglo, el cristianismo se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano. ¿Quién hubiera imaginado tal transformación? El imperio que había intentado destruir la Iglesia terminó abrazándola. Y eso fue posible, en gran medida, gracias al testimonio de mártires como Benigno, que con su sangre regaron la semilla del Evangelio y la hicieron crecer hasta convertirse en un árbol inmenso. A lo largo de los siglos, San Benigno ha sido venerado especialmente como el abogado, el intercesor de los encarcelados y los necesitados. Esto tiene un sentido hermoso, ¿verdad? El hombre que en vida visitaba las cárceles y servía a los pobres, ahora desde el cielo sigue ejerciendo ese mismo ministerio de compasión. Los prisioneros, físicos y espirituales, pueden acudir a él con confianza, sabiendo que él entiende lo que es estar encadenado, lo que es sufrir injusticia, lo que es enfrentar un futuro oscuro sin esperanza humana, pero con toda la esperanza en Dios. Y aquí quiero hablar directamente a ti que me estás escuchando. Quizá no estés en una cárcel física, pero todos nosotros experimentamos en algún momento de nuestras vidas lo que se siente estar prisionero. Prisionero de una adicción que no puedes vencer por ti mismo. Prisionero de un pasado que te atormenta. Prisionero de una relación tóxica de la que no sabes cómo salir. Prisionero del miedo, de la ansiedad, de la depresión. Prisionero de patrones de pensamiento destructivos. Prisionero del pecado que te tiene atrapado en un ciclo que odias, pero no puedes romper. A ti, que te sientes prisionero de cualquier cosa que sea, San Benigno te dice hoy, hay libertad disponible para ti. No una libertad superficial o temporal, sino la verdadera libertad que solo Cristo puede dar. Esa libertad interior que permanece incluso cuando las circunstancias externas son adversas. San Benigno experimentó la libertad perfecta del alma, precisamente cuando estaba más encadenado físicamente. En el momento de su arresto, de su tortura, de su ejecución, su espíritu estaba más libre que nunca, porque estaba completamente entregado a Cristo, completamente confiado en la voluntad de Dios, completamente liberado del miedo que esclaviza a tantos. Y esa misma libertad está disponible para ti hoy. No a través de tus propios esfuerzos, sino a través de la rendición total a Cristo, a través de poner tu vida, tus cadenas, tus prisiones en sus manos y decirle, Señor, no puedo liberarme a mí mismo, pero confío en que tú puedes liberarme. Haz tu obra en mí. Ahora déjame llevarte a otra reflexión profunda sobre San Benigno.
Hemos hablado de su martirio, de su valentía, de su fidelidad hasta la muerte. Pero quiero que entendamos algo crucial. Benigno no se convirtió en un héroe de la fe el día de su ejecución. Se convirtió en un héroe de la fe en cada pequeña decisión que tomó durante los años anteriores a ese día. Fue fiel en lo pequeño, y por eso Dios pudo confiarse en él en lo grande. Cada vez que Benigno visitó una cárcel, cuando hubiera preferido quedarse cómodo en su casa, estaba preparándose para su martirio. Cada vez que compartió su comida con un hambriento cuando él mismo tenía poco, estaba forjando el carácter que necesitaría enfrentar la persecución. Cada vez que oró cuando estaba cansado, cada vez que estudió las Escrituras cuando hubiera preferido descansar, cada vez que eligió la verdad cuando la mentira era más conveniente, cada vez que perdonó cuando hubiera sido más fácil guardar rencor, estaba construyendo, a ladrillo por ladrillo, el edificio espiritual que se mantendría firme cuando llegara la tormenta. Esta es una lección que necesitamos entender desesperadamente en nuestra época de gratificación instantánea, donde queremos resultados inmediatos sin el proceso de crecimiento. No puedes despertar un día y decidir ser un mártir si no has sido fiel en las pequeñas cosas durante años. No puedes enfrentar la gran prueba si has estado cediendo ante las pequeñas tentaciones todo el tiempo. La fidelidad es como un músculo. Se fortalece con el ejercicio constante, con la práctica diaria, con la decisión repetida de elegir a Dios una y otra vez en las circunstancias ordinarias de la vida. Así que te pregunto, ¿cómo está tu fidelidad en lo pequeño? ¿Eres fiel en tus responsabilidades diarias, aunque nadie te esté mirando? ¿Eres fiel en tu oración y en tu lectura de la palabra, en tu asistencia a la comunidad de fe? ¿Eres fiel en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu familia? ¿Eres fiel en tu trabajo, en tus compromisos? ¿Eres fiel con el dinero que Dios te ha confiado, usándolo con sabiduría y generosidad? ¿Eres fiel en tu batalla contra el pecado, resistiendo las tentaciones que se presentan día tras día? Estas fidelidades pequeñas son las que te preparan para los momentos grandes. Quizá nunca te pidan que mueras físicamente por tu fe, aunque en algunos lugares del mundo eso sigue siendo una realidad para muchos cristianos. Pero todos enfrentamos momentos en nuestras vidas donde nuestra fidelidad es puesta a prueba de maneras significativas. El momento donde tienes que elegir entre avanzar en tu carrera o mantener tu integridad, o el momento donde tienes que decidir si permaneces en un matrimonio difícil o tomas el camino fácil de la separación, el momento donde tu hijo se aleja de la fe y tienes que seguir amándolo y orando sin garantía de resultado, el momento donde Dios te pide algo que no tiene sentido según la lógica humana, pero que sabes en tu corazón que es su voluntad. En esos momentos, tu respuesta dependerá de la fidelidad que has estado cultivando en lo secreto, en lo pequeño, día tras día. San Benigno también nos enseña algo sobre la relación entre doctrina y caridad, entre verdad y amor. Fíjate en esto. Él era conocido por su bondad y su servicio a los necesitados, pero también fue inmovible en su defensa de la verdad contra la idolatría. No era solo un hombre bueno que hacía obras caritativas. Era un hombre que vivía según principios claros, ni que tenía convicciones firmes sobre quién es Dios y qué demanda de nosotros. En nuestra época hay una tentación constante de separar estas dos dimensiones de la vida cristiana. Hay quienes enfatizan la doctrina correcta, la ortodoxia, la defensa de la verdad, pero lo hacen con dureza, sin compasión, sin amor,
y terminan alejando a la gente de Cristo en lugar de acercarla. Y hay quienes enfatizan el amor, la compasión, la inclusión, pero lo hacen diluyendo la verdad, evitando cualquier enseñanza que pueda incomodar o desafiar, y terminan ofreciendo un cristianismo tan aguado que ya no tiene poder para transformar vidas. Benigno nos muestra que la verdad y el amor no son opuestos sino complementarios. Son dos caras de la misma moneda. Amaba a los prisioneros lo suficiente como para visitarlos y servirlos, pero también los amaba lo suficiente como para decirles la verdad sobre su necesidad de Cristo. Defendía la verdad sobre Dios con tanta firmeza que estaba dispuesto a morir por ella, pero esa defensa brotaba de un corazón lleno de amor por Dios y por las almas que estaban siendo engañadas por la idolatría. La doctrina sin amor se convierte en legalismo frío. El amor sin doctrina se convierte en sentimentalismo vacío. Necesitamos ambos, unidos, integrados, como estaban en la vida de Benigno. Ahora quiero llevarte a reflexionar sobre algo que a menudo pasamos por alto cuando pensamos en los mártires: su humanidad. Es fácil idealizar a los santos, verlos como superhéroes espirituales que nunca tuvieron dudas, nunca sintieron miedo, nunca lucharon con las mismas debilidades que nosotros enfrentamos. Pero eso no es real, y hacer eso, en realidad, nos aleja de su ejemplo, en lugar de acercarnos a él. Benigno fue completamente humano. Sintió miedo cuando fue arrestado, no hay duda de eso. El miedo es una respuesta humana natural ante el peligro. Lo que distingue al santo no es la ausencia de miedo, sino lo que hace con ese miedo. Benigno sintió el peso terrible de lo que le esperaba, los dolores que tendría que soportar. Quizá hubo momentos en la cárcel donde la tentación de ceder fue casi abrumadora. Quizá pensó en todo lo que iba a perder: su vida, su ministerio, las personas a quienes podía seguir sirviendo si aceptaba hacer el sacrificio a los dioses. Pero en medio de esas tentaciones, de esos miedos, de esas dudas humanas naturales, eligió confiar. Eligió creer que Dios era digno de su fidelidad, o eligió aferrarse a la promesa de Cristo de que el que pierda su vida por mí la encontrará. Y en esa elección, en ese acto de fe en medio del terror, brilló la gracia de Dios de manera extraordinaria. Esto es importante que lo entendamos, porque muchos de nosotros nos desanimamos cuando sentimos miedo o duda en nuestra vida de fe. Pensamos: si realmente tuviera fe, no sentiría estas cosas. Pero no es cierto. La fe no es la ausencia de miedo o duda. La fe es elegir seguir a Cristo a pesar del miedo y la duda. Es decir, junto con el padre del niño epiléptico en el Evangelio: creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Es reconocer tu debilidad, pero confiar en que la fuerza de Dios se perfecciona en tu debilidad. San Benigno nos da permiso, por así decirlo, para ser humanos, para tener miedo, para sentirnos débiles, y mientras al mismo tiempo nos desafía a no quedarnos paralizados en ese miedo, sino a dar el siguiente paso de obediencia, a hacer la siguiente cosa correcta, a confiar en que Dios nos dará la gracia que necesitamos exactamente cuando la necesitemos. Hay otro aspecto de la historia de Benigno que quiero explorar contigo, y es el contexto más amplio de la persecución de Diocleciano. No fue solo Benigno quien sufrió martirio en esos años terribles. Miles y miles de cristianos en todo el imperio fueron arrestados, torturados, ejecutados. Algunos eran líderes como Benigno, obispos y presbíteros, pero muchos otros eran cristianos ordinarios, padres y madres de familia, jóvenes, ancianos, esclavos, artesanos, comerciantes, personas comunes
que simplemente se negaron a renunciar a Cristo. O me imagina el impacto que esto tuvo en las comunidades cristianas. En Todi, después de la ejecución de Benigno, los cristianos que quedaron tuvieron que lidiar con el trauma, el duelo, el miedo de ser los siguientes. Tuvieron que decidir si seguirían el ejemplo de su pastor o si cederían ante la presión. Algunas familias se dividieron, algunos miembros apostataron, mientras otros permanecieron fieles. Hubo cristianos que traicionaron a otros cristianos a las autoridades, ya sea por miedo o por la promesa de recompensas. Fue un tiempo oscuro, confuso, doloroso. Y en medio de ese caos y sufrimiento, había una pregunta que todos se hacían. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que su pueblo sufra así? ¿Por qué no interviene, no hace un milagro, no destruye a los perseguidores? Es la pregunta eterna del sufrimiento humano, de la pregunta que se hace todavía hoy cuando vemos la injusticia, la enfermedad, la tragedia. Y la respuesta, hermano o hermana, no es simple ni satisfactoria según la lógica humana. Dios no siempre previene el sufrimiento, pero siempre está presente en medio del sufrimiento. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre nos da la gracia para atravesarlas. No siempre nos libra de la cruz, pero siempre nos ayuda a cargarla y le da un significado redentor. Benigno y los miles de mártires como él son la evidencia de esta verdad. Dios no impidió su martirio, pero les dio una gracia sobrenatural para enfrentarlo con valentía y paz. Y a través de su sufrimiento, Dios logró algo que ninguna estrategia humana podría haber logrado. Transformó el imperio romano desde adentro. Demostró al mundo que hay algo más poderoso que las espadas y las leyes y los edictos imperiales. Y ese algo es la fe inquebrantable en el Dios vivo. Este es uno de los grandes misterios de la fe cristiana, que Dios usa nuestro sufrimiento cuando se lo ofrecemos con amor y confianza, para propósitos que no podemos ver en el momento, pero que se revelarán en su tiempo perfecto. Pablo lo explica en Romanos. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman, de los que son llamados conforme a su propósito. No dice que todas las cosas sean buenas en sí mismas. Hay cosas malas, terribles, injustas. Pero Dios, en su sabiduría y poder infinitos, puede tomar incluso esas cosas malas y tejerlas en un tapiz de redención. El martirio de Benigno fue terrible, injusto, brutal, pero Dios lo usó para fortalecer la fe de otros cristianos, para inspirar valentía en los cobardes, para sembrar la semilla del Evangelio en corazones paganos que presenciaron su muerte y se preguntaron por el poder que lo sostenía. Y 1700 años después, aquí estoy yo contándote su historia, y tú escuchándola, y nuestras propias vidas siendo desafiadas y transformadas por el testimonio de un hombre que vivió y murió hace tanto tiempo. ¿No es eso asombroso? ¿No es eso evidencia del poder redentor de Dios? Quiero que pensemos también en la vida de Benigno antes de su martirio, en esos años de servicio fiel que prepararon el camino para su testimonio final. Su ministerio entre los encarcelados nos da una ventana a su corazón. Las cárceles romanas eran lugares horribles, oscuros, sin ventilación adecuada, sin instalaciones sanitarias, donde los prisioneros eran hacinados en condiciones infrahumanas. Muchos morían de enfermedad o malnutrición antes de que llegara su juicio o su ejecución. Los prisioneros dependían de la caridad de otros para sobrevivir, porque el Estado romano no proveía comida ni cuidado médico. Benigno entraba regularmente en esos lugares de desesperación. Llevaba comida,
agua, ropa, medicina cuando era posible. Pero más importante aún, llevaba esperanza. Hablaba con los prisioneros, escuchaba sus historias, oraba con ellos, les recordaba que no estaban olvidados ni por Dios ni por su familia en Cristo. Para los prisioneros cristianos, su visita era un rayo de luz en la oscuridad, un recordatorio de que la Iglesia no los había abandonado. Para los prisioneros no cristianos, o era quizás su primera introducción al amor radical de Cristo, que se extiende incluso a los más marginados y despreciados de la sociedad. Este ministerio requería no solo valentía física, porque las cárceles eran peligrosas y visitarlas exponía a Benigno a enfermedades y posiblemente a violencia, sino también valentía espiritual y emocional. Día tras día estaba expuesto al sufrimiento humano más crudo, a historias de injusticia, dolor, violencia, traición. Hubiera sido fácil endurecerse, volverse cínico, perder la sensibilidad ante tanto sufrimiento. O por el contrario, podría haberse abrumado, caído en la depresión al sentir que sus esfuerzos eran solo una gota en un océano de miseria. Pero Benigno mantuvo el equilibrio. No se endureció ni se abrumó. ¿Cómo? A través de una vida de oración profunda, de comunión constante con Dios. Es seguro que comenzaba cada día en oración, pidiendo a Dios la gracia, la sabiduría, la compasión, la fuerza que necesitaría para ese día. Es seguro que terminaba cada día volviendo a postrarse ante Dios, entregándole todo lo que había visto y escuchado, confiando en que Dios podía cargar con lo que él no podía cargar. Esta es una lección vital para todos nosotros que queremos servir a Dios de manera efectiva. El servicio sin oración nos lleva al agotamiento. La actividad sin contemplación nos vacía. No podemos dar lo que no hemos recibido primero de Dios. Benigno podía amar a los prisioneros porque primero había experimentado el amor de Dios por él. Podía perdonar porque había sido perdonado. Podía dar esperanza porque tenía esperanza. Podía enfrentar la oscuridad de las cárceles porque caminaba en la luz de Cristo. Si tú estás involucrado en algún ministerio de servicio, ya sea en tu iglesia, en tu comunidad, en tu trabajo, esta lección de Benigno es crucial. Antes de salir a servir, entra en tu cuarto y encuentra a Dios en oración. Antes de intentar llenar las necesidades de otros, deja que Dios llene primero tu propia copa hasta que rebose. Antes de dar, recibe. Este no es egoísmo, es sabiduría. Jesús mismo se retiraba regularmente a lugares solitarios para orar, especialmente antes de momentos importantes de su ministerio. Si el Hijo de Dios necesitaba ese tiempo de comunión con el Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Ahora quiero explorar otro aspecto del carácter de Benigno que se refleja en su nombre, la bondad. Ya mencioné que benigno significa bondadoso. Pero profundicemos en lo que eso realmente significa en el contexto cristiano. La bondad no es simplemente ser buena persona según los estándares del mundo, ser educado, seguir las reglas, no hacer daño a otros. La bondad cristiana es algo mucho más profundo y activo. La bondad cristiana es una manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el reflejo del carácter de Dios mismo, que es bueno en esencia. La bondad implica tener un corazón que se inclina naturalmente hacia el bien del otro, que busca oportunidades para bendecir, servir, edificar, consolar, ayudar. La bondad no espera a que le pidan ayuda. Sale activamente a buscar donde se necesita. Benigno vivió esta bondad de manera radical. No se conformó con ser una persona moralmente correcta, que no hacía mal a nadie. Fue proactivo en hacer el bien, especialmente a los más vulnerables,
Y esto es un desafío directo para nosotros hoy. Es fácil vivir una vida cristianamente respetable, donde vamos a la iglesia, no cometemos pecados graves, mantenemos una reputación decente. Pero ¿estamos siendo activamente buenos? ¿Estamos buscando oportunidades para servir? ¿Tenemos los ojos abiertos para ver las necesidades a nuestro alrededor? En el mundo de hoy, con todas sus distracciones y su ritmo frenético, es muy fácil pasar junto a las necesidades sin siquiera verlas. Pasamos junto al indigente en la calle sin mirarlo realmente. Ignoramos las luchas silenciosas de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, incluso de nuestra propia familia. Estamos tan absortos en nuestros propios asuntos, nuestros teléfonos, nuestras preocupaciones, que nos hemos vuelto ciegos a los prisioneros modernos que nos rodean. Los solitarios, los deprimidos, los quebrantados, o los que están luchando en silencio. Benigno nos desafía a abrir los ojos, a ver realmente a las personas a nuestro alrededor, a preguntarnos, ¿cómo puedo ser instrumento de la bondad de Dios para alguien hoy? Quizá es un mensaje de aliento a alguien que está pasando por un momento difícil. Quizá es una visita a alguien que está enfermo o solo. Quizá es ayuda práctica a alguien que está abrumado. Quizá es simplemente escuchar de verdad a alguien que necesita ser escuchado. La bondad tiene 1000 formas de expresarse, y cada una de ellas es una forma de continuar el ministerio que Benigno comenzó hace tantos siglos. Hay otro elemento en la vida de Benigno que merece nuestra atención: su papel como maestro y predicador de la fe. Como presbítero, una de sus responsabilidades principales era enseñar a la comunidad cristiana, a explicar las Escrituras, guiar a las personas en su crecimiento espiritual. En una época donde no había Biblias impresas que cada persona pudiera tener en su casa, donde la mayoría de las personas no sabían leer, la enseñanza oral era absolutamente crucial. Imagina a Benigno reunido con los cristianos de Todi en alguna casa, quizá a la luz de las lámparas de aceite, cuando había oscurecido para evitar atraer atención. Allí, compartiendo el pan y el vino en memoria de Cristo, explicando el significado de su muerte y resurrección, enseñando cómo vivir según los principios del reino de Dios en medio de una sociedad pagana, respondiendo preguntas, corrigiendo malos entendidos, fortaleciendo la fe de los débiles, desafiando a los tibios, consolando a los afligidos. Esta dimensión de su ministerio es crucial porque nos recuerda que la fe cristiana no es solo sentimiento o experiencia, sino también contenido, doctrina, enseñanza. Necesitamos saber en quién creemos y por qué. Necesitamos entender las verdades fundamentales de nuestra fe para poder mantenernos firmes cuando llegan los vientos de doctrina falsa o las tormentas de duda. En nuestra época hay una tendencia preocupante de descuidar el estudio serio de la fe. Muchos cristianos viven de emociones religiosas, pero tienen muy poco conocimiento real de la Biblia, de la teología, de la historia de la Iglesia. Y cuando vienen las pruebas, cuando alguien les hace preguntas difíciles, cuando encuentran aparentes contradicciones o problemas en su fe, no tienen fundamento suficiente para mantenerse firmes. Son como la semilla que cayó en terreno rocoso en la parábola de Jesús. Brotan rápido con mucho entusiasmo, pero no tienen raíces profundas, y cuando viene el sol fuerte se marchitan. Benigno pudo mantenerse firme ante el interrogatorio romano porque tenía raíces profundas. Había meditado en las Escrituras, había reflexionado sobre las implicaciones de su fe, había integrado las verdades del cristianismo
en lo más profundo de su ser. Su fe no era superficial o emocional solamente. Era una fe robusta, pensada, fundamentada. Y esto es lo que necesitamos hoy. Necesitamos creyentes que no solo sientan fuertemente acerca de Dios, sino que también piensen profundamente sobre Él, que puedan dar razón de su esperanza con gentileza y respeto, como dice Pedro, y que conozcan la palabra de Dios lo suficientemente bien como para aplicarla sabiamente a las situaciones complejas de la vida moderna. Así que te animo, dedica tiempo al estudio de tu fe. Lee la Biblia regularmente, no solo versículos sueltos sacados de contexto, sino libros enteros, siguiendo el flujo del pensamiento del autor. Lee buenos libros de teología escritos por maestros confiables. Escucha enseñanzas sólidas, haz preguntas, reflexiona, medita. Permite que el Espíritu Santo te guíe a toda la verdad, como Jesús prometió. Este no es trabajo árido e intelectual sin relevancia para la vida. Es el proceso de fortalecer tus raíces espirituales para que cuando vengan las tormentas puedas mantenerte en pie. Volvamos ahora al momento del martirio de Benigno para extraer algunas lecciones finales de ese evento crucial. Cuando Benigno fue decapitado, algo extraordinario sucedió que va más allá de lo físico. Su muerte se convirtió en una semilla. Jesús lo explicó claramente. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. La muerte de Benigno no fue el fin de su influencia, sino la multiplicación de ella. Los cristianos que presenciaron o escucharon sobre su martirio sintieron su propia fe encendida. Pensaron, si Benigno pudo hacerlo, yo también puedo. Si Dios le dio gracia a él para mantenerse firme, también me la dará a mí. Su ejemplo se convirtió en inspiración, en combustible espiritual que alimentó el valor de otros. Pero también los paganos fueron impactados. Algunos, sin duda, se burlaron o se alegraron de ver a otro cristiano ejecutado. Pero otros, los de corazón sincero, se quedaron pensando, pues se preguntaron qué tipo de religión podía inspirar tal devoción, tal valentía. Y algunos comenzaron a investigar, a hacer preguntas, a buscar a los cristianos para saber más sobre ese Cristo por quien Benigno había muerto. Y eventualmente, algunos de ellos se convirtieron, se bautizaron, se unieron a la Iglesia. Literalmente, la muerte de Benigno dio vida espiritual a otros. Este es el poder paradójico del Evangelio. La debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. La locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Un hombre muriendo en la cruz, aparentemente derrotado, es en realidad el momento de la mayor victoria en la historia del universo. Un mártir siendo ejecutado, aparentemente silenciado, es en realidad el momento donde su voz se amplifica para resonar a través de los siglos. Y esto tiene implicaciones para cómo entendemos nuestro propio sufrimiento como cristianos. Cuando sufres por causa de la justicia, por causa de Cristo, ese sufrimiento no es en vano. Dios lo ve, lo valora, lo usa para propósitos eternos que probablemente no verás completamente hasta que estés en el cielo. Tu fidelidad en medio del sufrimiento está sembrando semillas que darán fruto en formas que no puedes imaginar. Quizá estás enfrentando persecución en tu trabajo porque te rehúsas a participar en prácticas deshonestas. Quizá estás soportando el rechazo de tu familia porque te convertiste a Cristo y ellos no lo entienden. Quizá estás pasando por una enfermedad larga y dolorosa y te preguntas por qué Dios no te sana. Quizá estás luchando con una tentación persistente y parece que nunca vas a obtener la victoria. En medio de todo eso, recuerda a Benigno.
Recuerda que el sufrimiento que parece no tener sentido desde la perspectiva humana puede tener un significado profundo desde la perspectiva eterna. Recuerda que tu fidelidad, aunque parezca pequeña o insignificante a tus propios ojos, está siendo observada por otros y puede ser el testimonio que alguien necesita para acercarse a Cristo. Ahora quiero hablarte sobre el legado de San Benigno a través de los siglos. Después de su muerte, como mencioné, los cristianos de Todi veneraron su memoria. Se construyeron iglesias en su honor, primero probablemente pequeñas capillas sobre su tumba, y luego edificios más grandes a medida que el cristianismo se hacía más prominente en el imperio. Su fiesta se celebró cada 13 de febrero, manteniendo viva su memoria y su ejemplo. Pero más allá de las estructuras físicas y las celebraciones litúrgicas, el verdadero legado de Benigno vive en cada cristiano que ha sido inspirado por su historia para mantenerse fiel a Cristo a pesar de las dificultades. Vive en cada persona que ha visitado a un prisionero, servido a un necesitado, predicado el Evangelio con valentía, enfrentado la persecución sin negar su fe. Vive en la cadena ininterrumpida de testigos cristianos que se extiende desde el siglo III hasta el día de hoy. Y aquí está algo maravilloso. Tú y yo somos parte de ese legado. Cuando vivimos nuestra fe con integridad, cuando servimos a otros con amor, cuando nos mantenemos fieles a Cristo en medio de una cultura que nos presiona a conformarnos al mundo, estamos continuando el testimonio que Benigno y miles de otros mártires comenzaron. Y somos eslabones en una cadena que atraviesa el tiempo, conectando el pasado con el presente y extendiéndose hacia el futuro. Esto debería llenarnos de un sentido de responsabilidad sagrada y también de privilegio increíble. No estamos solos en nuestra fe. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, una gran nube de testigos, como dice Hebreos, que nos rodea y nos anima a correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Los santos del pasado son como compañeros de carrera que ya han cruzado la meta y ahora nos gritan desde las gradas: «Tú puedes, sigue adelante, vale la pena, no te rindas». San Benigno está en esas gradas, animándote a ti hoy. Su vida, su muerte, su ejemplo están diciéndote: la fidelidad es posible, la gracia de Dios es suficiente. El premio al final vale infinitamente más que cualquier cosa que tengas que soltar en el camino. Mantente firme, persevera. Cristo es digno de todo tu amor, toda tu devoción, toda tu vida. Permíteme llevarte ahora a una reflexión más personal e íntima sobre lo que significa la fidelidad en el contexto de nuestras vidas diarias. Porque aunque es fácil admirar la fidelidad dramática de un mártir como Benigno, la mayoría de nosotros vivimos vidas más ordinarias donde las oportunidades para el heroísmo espectacular son raras. Pero eso no significa que la fidelidad sea menos importante o menos desafiante en nuestro contexto. La fidelidad en lo cotidiano es donde realmente se prueba nuestro carácter. Es fácil imaginar que seríamos valientes en una situación de vida o muerte, pero somos fieles en las pequeñas decisiones de cada día. La fidelidad se manifiesta en levantarte para orar cuando tu cuerpo quiere quedarse en la cama. Se manifiesta en controlar tu lengua cuando estás tentado a chismear. Se manifiesta en honrar tu matrimonio cuando alguien atractivo muestra interés en ti. Se manifiesta en hacer tu trabajo con excelencia aunque tu jefe no esté mirando. Se manifiesta en ser paciente con tus hijos cuando están siendo difíciles. Se manifiesta en perdonar a alguien que te ha lastimado una y otra vez.
Se manifiesta en seguir orando por algo que has estado pidiendo durante años sin ver respuesta. Esta fidelidad cotidiana, repetida día tras día, año tras año, en las circunstancias ordinarias y a menudo tediosas de la vida, es lo que construye el carácter que necesitas para los momentos extraordinarios si alguna vez llegan. Es como el entrenamiento de un atleta. No se prepara para la competencia solo entrenando el día de la carrera. Se prepara entrenando todos los días durante meses y años, en sesiones de entrenamiento que nadie ve, cuando está cansado, cuando llueve, cuando preferiría estar haciendo cualquier otra cosa. San Benigno fue fiel en esos días ordinarios de ministerio durante años antes de que llegara el día extraordinario de su martirio. Y tú estás siendo preparado de la misma manera. Los desafíos que enfrentas hoy, las tentaciones que resistes hoy, las obediencias pequeñas que eliges hoy, todo eso te está preparando para lo que Dios tiene para ti mañana. Ahora quiero abordar algo que sé que está en la mente de muchas personas cuando escuchan historias de mártires. La pregunta es, ¿realmente Dios espera que todos estemos dispuestos a morir por Él? Y si es así, ¿cómo puedo honestamente decir que estoy dispuesto cuando la sola idea me llena de terror? Esta es una pregunta válida y honesta, y merece una respuesta honesta. Primero, sí, Jesús fue muy claro sobre el costo del discipulado. Dijo, «El que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga». La cruz no es una metáfora suave, era un instrumento de ejecución. Jesús está diciendo que seguirlo requiere una disposición a morir si es necesario. Pero aquí está lo importante. Esa disposición no es algo que generates por ti mismo a través de fuerza de voluntad. No es que tienes que convencerte a ti mismo de que no te importa morir hasta que realmente no te importe. La disposición viene de algo mucho más profundo. Viene de amar a Cristo tanto que prefieres estar con Él que vivir sin Él. Viene de valorar su aprobación más que la vida misma. Comes de confiar en sus promesas sobre la vida eterna más de lo que te aferras a esta vida temporal. Y esa disposición no aparece de la noche a la mañana. Crece gradualmente a medida que conoces más a Cristo, a medida que experimentas su fidelidad en tu propia vida, a medida que tu amor por Él se profundiza. Es como el amor en un matrimonio. Cuando te casas, no sabes realmente qué tan profundo puede llegar tu amor por tu cónyuge. Pero después de años de caminar juntos, de enfrentar desafíos juntos, de ver cómo tu pareja está contigo en buenos y malos momentos, tu amor crece hasta un punto donde estarías dispuesto a sacrificarte por esa persona de maneras que no podías imaginar al principio. Así es con Cristo. A medida que caminas con Él, a medida que experimentas su amor, su gracia, su poder, su presencia en tu vida, tu amor por Él crece. Y con ese amor creciente viene una disposición creciente de entregarle todo, incluso tu vida si fuera necesario. Y aquí está la belleza de la gracia de Dios. Él no te pide que ya tengas toda la fuerza que necesitas para el futuro. Solo te pide que seas fiel con lo que tienes hoy. Y si alguna vez llega un día donde necesitas la gracia especial del martirio, Él te la dará en ese momento. No ahora, porque no la necesitas ahora, pero entonces sí. Esto es lo que los mártires han testificado a través de los siglos, que en el momento de su mayor necesidad, experimentaron la presencia de Cristo de una manera tan real, tan poderosa, tan consoladora, que pudieron enfrentar lo que humanamente era imposible enfrentar. La gracia de Dios es suficiente, pero es dada en el momento de la necesidad, no antes.
Así que no te atormentes preguntándote si podrías ser fiel en una situación de martirio. En cambio, enfócate en ser fiel hoy, en este momento, en las circunstancias que Dios te ha dado ahora. Y confía en que si alguna vez llega un mañana donde necesitas una gracia mayor, Dios será fiel en proveerla. Quiero llevarte ahora a considerar cómo San Benigno nos habla específicamente sobre el tema del testimonio cristiano. La palabra mártir en griego significa simplemente testigo. Los mártires eran testigos de Cristo, no solo con sus palabras, sino con sus vidas y sus muertes. Daban testimonio de la realidad de Cristo, de su resurrección, de su poder para transformar vidas, de la esperanza de la vida eterna. En nuestro tiempo, todos estamos llamados a ser testigos, aunque probablemente no mártires en el sentido de morir físicamente por nuestra fe. Pero nuestro testimonio es igualmente importante. Las personas a tu alrededor necesitan ver en ti una demostración viva de lo que Cristo puede hacer en una vida humana. Necesitan ver que tu fe no es solo teoría o tradición, sino una relación real con un Dios real que hace una diferencia real. Tu testimonio no se da principalmente a través de largos discursos o debates teológicos, aunque esos tienen su lugar. Tu testimonio se da principalmente a través de cómo vives, cómo tratas a las personas, cómo respondes al estrés, cómo manejas el sufrimiento, cómo hablas y cómo trabajas, cómo amas. Francisco de Asís supuestamente dijo: «Predica el Evangelio en todo momento. Cuando sea necesario, usa palabras». Esa es la idea. Tu vida entera es tu sermón. San Benigno predicó con su vida de servicio durante años, y luego predicó su sermón final y más poderoso con su muerte fiel. Las personas que lo conocieron nunca olvidaron su testimonio, y las personas que te conocen a ti nunca olvidarán tu testimonio, ya sea positivo o negativo. La pregunta es, ¿qué historia está contando tu vida sobre quién es Cristo y qué significa seguirlo? Esto debería llevarnos a un examen de conciencia regular. ¿Mi vida apunta a Cristo o a mí mismo? ¿Mis prioridades reflejan los valores del reino de Dios o los valores del mundo? ¿Mis palabras edifican o destruyen? ¿Mi presencia trae paz o conflicto? ¿Mi ejemplo anima a otros a acercarse a Dios o los aleja? Estas son preguntas difíciles, pero necesarias. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro testimonio ha sido débil o inconsistente, no caemos en la desesperación, sino en el arrepentimiento. Confesamos nuestros fallos a Dios, recibimos su perdón y su gracia para empezar de nuevo. Cada día es una nueva oportunidad para dar testimonio de Cristo de manera más fiel. Ahora, acercándonos al final de nuestro tiempo juntos, quiero hablarte sobre la esperanza que la historia de San Benigno nos ofrece. Porque en última instancia, esta no es una historia triste, aunque termina con una ejecución. Es una historia de triunfo, de victoria, de esperanza cumplida. Benigno no ve su muerte como el final, sino como el comienzo de la vida verdadera. Para él, morir era ganancia, como dijo Pablo, porque significaba partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Todo el sufrimiento de su vida terrenal, que probablemente pareció largo mientras lo vivía, se reveló como momentáneo y leve en comparación con el peso eterno de gloria que le esperaba. Y esa misma esperanza está disponible para ti. No importa lo que estés enfrentando ahora, no importa cuán difícil o dolorosa sea tu situación, no importa cuán larga parezca la noche oscura del alma por la que estás pasando, hay un amanecer que viene. Hay un día donde toda lágrima será enjugada, donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor.
porque las primeras cosas habrán pasado. Hay un día donde verás a Cristo cara a cara y escucharás su voz diciendo: «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor». Esa esperanza no es wishful thinking ni autoengaño. Es una esperanza fundamentada en la resurrección de Cristo, que es el evento mejor atestiguado de la historia antigua. Cristo murió y al tercer día resucitó. Las tumbas están llenas de los huesos de los fundadores de otras religiones, pero la tumba de Cristo está vacía. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Esa es nuestra esperanza, cierta y segura, un ancla para el alma. San Benigno vivió y murió aferrado a esa esperanza. Y 1700 años después, sabemos que su esperanza no fue en vano. Está donde anhelaba estar, en la presencia de su Señor, junto con todos los santos que han ido antes, esperando el día de la resurrección final, cuando incluso su cuerpo será restaurado, glorificado, reunido con su alma, para vivir eternamente en la nueva creación que Dios está preparando. Y tú y yo estamos invitados a participar en esa misma esperanza. No porque seamos especiales o dignos por nosotros mismos, sino por la gracia pura e inmerecida de Dios, que nos amó primero, que envió a su Hijo a morir por nosotros, mientras aún éramos pecadores, que nos ofrece el regalo gratuito de la vida eterna a todos los que creen en Él. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo respondemos a la historia de San Benigno? ¿Cómo aplicamos sus lecciones a nuestras propias vidas? Permíteme ofrecerte algunos pasos prácticos mientras terminamos. Primero, examina tu fidelidad. Pregúntate honestamente: ¿soy fiel a Cristo en todas las áreas de mi vida? ¿O hay compartimentos donde Él no es realmente el Señor? ¿Hay pecados secretos que estoy tolerando? ¿Hay relaciones que necesito sanar? ¿Hay responsabilidades que estoy descuidando? ¿O hay llamados de Dios que estoy ignorando? Toma tiempo en oración y permite que el Espíritu Santo ilumine las áreas de tu vida que necesitan alinearse más completamente con la voluntad de Dios. Segundo, busca oportunidades para servir. Inspirado por el ejemplo de Benigno, pregúntate: ¿quiénes son los prisioneros en mi mundo? Las personas marginadas o necesitadas a quienes Dios me está llamando a servir. Quizá no sean prisioneros literales, pero hay muchas formas de estar en prisión. Prisión de soledad, de adicción, de pobreza, de enfermedad, de desesperanza. Pídele a Dios que abra tus ojos para ver estas necesidades y que te dé un corazón compasivo y manos dispuestas para responder. Tercero, fortalece tus raíces espirituales. Comprométete a un tiempo regular de oración y estudio de la palabra. No seas negligente en esto, y tu vida espiritual es como un jardín. Si no lo riegas y lo cuidas regularmente, las malas hierbas crecerán y las plantas buenas se marchitarán. Dedica tiempo cada día, aunque sea solo unos minutos al principio, para estar en la presencia de Dios, leer su palabra, hablar con Él, escucharlo. Cuarto, mantente conectado con la comunidad de fe. No intentes vivir tu fe de manera aislada. Necesitas el aliento, el apoyo, la corrección, la comunión de otros creyentes. Participa activamente en una iglesia local donde la palabra de Dios se predica fielmente, donde los sacramentos se administran correctamente, donde hay oportunidades para servir y crecer. La fe cristiana es comunitaria por naturaleza. Necesitamos unos a otros. Quinto, da testimonio de tu fe. No escondas tu luz debajo de un almud. Deja que brille para que otros vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Esto no significa ser jactancioso o molesto, sino simplemente ser auténtico sobre quién eres y qué significa Cristo para ti.
Cuando surjan oportunidades naturales en conversaciones, no tengas miedo de mencionar tu fe, de compartir cómo Dios ha obrado en tu vida, de invitar a alguien a la iglesia o a estudiar la Biblia contigo. Y finalmente, mantén la esperanza eterna siempre ante tus ojos. No te aferres demasiado a este mundo y sus placeres temporales. Vive como un peregrino que está de paso hacia un hogar mejor. Esto no significa descuidar tus responsabilidades presentes o no disfrutar de las buenas cosas que Dios te da, sino mantener una perspectiva correcta sobre lo que realmente importa y lo que dura para siempre. San Benigno de Todi, el mártir de la fidelidad, ha caminado con nosotros a lo largo de estas horas. Hemos conocido su bondad, su servicio, su valentía, su testimonio final de amor a Cristo que superó al miedo a la muerte. Hemos visto en él un reflejo del amor de Cristo mismo, que primero dio su vida por nosotros y luego nos llama a entregarle nuestras vidas en respuesta. La invitación de Cristo sigue abierta hoy para ti. No importa dónde hayas estado, qué hayas hecho, cuántas veces hayas fallado. Cristo te ofrece perdón, gracia, un nuevo comienzo y un propósito eterno para tu vida. Te ofrece la oportunidad de ser parte de su historia de redención en este mundo. Te ofrece la fuerza para vivir con fidelidad, la gracia para perseverar a través de las dificultades y la esperanza de una gloria futura que hace que todo el sufrimiento presente valga la pena. ¿Responderás a esa invitación hoy? ¿Entregarás tu vida más completamente a Cristo? ¿Le dirás que sí a su llamado, donde quiera que ese llamado te lleve? No tengas miedo. Él es digno de tu confianza. Él nunca te fallará ni te abandonará. Y el camino que parece ser de muerte resulta ser el camino hacia la vida verdadera, abundante y eterna. Que la historia de San Benigno inspire tu corazón, fortalezca tu fe y te impulse a vivir cada día con la misma fidelidad que él demostró. Que cuando llegue tu propio momento de enfrentar pruebas, encuentres en su ejemplo el valor para mantenerte firme. Y que al final de tus días, cuando cruces de esta vida a la siguiente, puedas hacerlo con la misma paz y esperanza que llevaron a Benigno a través de las puertas de la muerte hacia los brazos de su Salvador. Recuerda que no estás solo en este camino. Estás rodeado por una gran nube de testigos, incluido San Benigno, que te animan desde el cielo. Estás acompañado por tus hermanos y hermanas en la fe que caminan contigo aquí en la tierra. Y más importante aún, estás acompañado por Cristo mismo, que prometió: «Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Que Dios te bendiga ricamente mientras aplicas estas lecciones a tu vida. Que el ejemplo de San Benigno viva en ti y a través de ti. Y que un día, cuando tu propia carrera esté completa, puedas unirte a San Benigno y a todos los santos en la presencia gloriosa de Dios, escuchando esas palabras que todo corazón fiel anhela: «Bien hecho, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor». Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de este recorrido juntos por la vida de San Benigno de Todi, el mártir de la fidelidad. Hemos caminado con él desde sus días de servicio humilde entre los encarcelados y necesitados, hasta ese momento glorioso y terrible del 13 de febrero del año 303, cuando entregó su vida antes que negar a su Señor. Hemos visto en él un espejo que nos refleja lo que significa vivir con convicción, amar con sacrificio y mantenerse firme en la verdad, cueste lo que cueste. Mi oración es que esta historia no sea solo información que escuchaste, sino transformación que experimentaste. Que algo haya cambiado en tu corazón
durante estas horas que pasamos juntos. Que la fidelidad de Benigno te haya inspirado a examinar tu propia fidelidad. Que su valentía te haya dado valor para tus propias batallas. Que su esperanza haya encendido esperanza en tu alma. Y ahora, antes de despedirnos, quiero pedirte algo. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, si sentiste que el Espíritu Santo habló a tu vida a través del testimonio de San Benigno, te invito a que te suscribas a este canal para que juntos sigamos conociendo las vidas de estos hombres y mujeres extraordinarios que nos precedieron en la fe. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de estas historias que tienen el poder de cambiar vidas. Y déjame un comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿qué te llevaste de la historia de San Benigno? ¿En qué área de tu vida necesitas crecer en fidelidad? O simplemente escribe una oración por todos aquellos que en este momento están luchando por mantenerse fieles a Dios en medio de pruebas difíciles. Me encantaría leer tu reflexión, tu oración, tu testimonio. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento de prueba, a alguien que necesita un recordatorio de que la fidelidad es posible y que Dios da la gracia necesaria para cada desafío, comparte este video con esa persona. Nunca sabes cómo Dios puede usar una historia como esta para fortalecer a alguien que está a punto de rendirse. Que San Benigno interceda por ti desde el cielo. Que su ejemplo te acompañe en tu caminar diario. Y que el Dios de toda gracia, que te llamó a su gloria eterna en Cristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo te perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Que la paz de Cristo reine en tu corazón, que su amor te sostenga en cada circunstancia y que su fidelidad hacia ti te inspire a ser fiel hacia Él todos los días de tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos descubriendo juntos estas historias de fe que atraviesan los siglos, pero que siguen hablando con poder al corazón humano. Hasta entonces, camina en la luz, vive en el amor y permanece fiel. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.